Hola, hola, muy buenas tardes a todos mis amigos y amigas del consultorio de Elena. El día de hoy voy a estar hablando sobre un tema muy importante que es la nutrición y el cáncer. ¿Qué alimentos sí debemos de consumir con mayor frecuencia para que tengamos mayor energía para afrontar la enfermedad del cáncer? Bien, como sabemos, dentro de del contexto de los pacientes con cáncer, muchas de las complicaciones que pueden tener es la alimentación, la mala alimentación y la desnutrición. Lamentablemente, muchos de nuestros pacientes tienen muy mala alimentación y por ende tienen una deficiencia nutricional importante. Recordemos que el cáncer ataca directamente las células de nuestro organismo y por lo tanto es importante e indispensable que lleven una dieta, que lleven una nutrición adecuada. Hoy en el consultorio de Elena voy a estar hablando sobre este tema y me gustaría que me dejaras comentarios, que me escribieras a través de mi chat y que también te pudieras comunicar conmigo, donde con gusto voy a poder estar atendiendo tus dudas o tus comentarios, sobre todo si tienes alguna pregunta, tienes alguna situación en particular. Bueno, pues puedes obviamente hablarme a través del chat o escribirme directamente, porque pues es importante conocer y saber cuáles son sus necesidades y cómo pueden sobrellevar la enfermedad del cáncer. Bien, pues entonces vamos a iniciar con esta introducción. Y bueno, pues primero debemos de saber que no es lo mismo comer, alimentarse y nutrirse. Entonces, para ello tenemos que aprender nuestras definiciones importantes y todos los pacientes que hoy viven con cáncer deben de saber principalmente cuáles son las diferencias de esto. En primer lugar, pues comer va a ser principalmente tomar cualquier alimento, ¿sí? Que nos llevemos a la boca, comer prácticamente cualquier alimento y que tengamos a bien masticarlo y que pueda llegar a estar en nuestro estómago. Podemos comer comúnmente, como le llamamos, la comida chatarra y pensamos que nos estamos alimentando. Lamentablemente, esto no es correcto. Muchas personas que están normalmente en la rutina trabajando o por alguna situación están teniendo problemas en la alimentación, pero sobre todo en la nutrición. Es importante que sepamos qué vamos a comer y que comamos adecuadamente. De entrada, el comer lleva un proceso completo, ¿sí? De lo que es la deglución, de lo que es el masticar, el poder tragar nuestros alimentos y que estos alimentos realmente aporten los nutrientes esenciales que requiere nuestro organismo. Por lo tanto, comer es simplemente tomar un alimento y llevártelo a la boca. Por el otro lado está la alimentación. ¿Qué es alimentarnos? Alimentarnos es un proceso que hacemos de manera voluntaria, mediante el cual vamos a elegir los alimentos que vamos a comer y la forma de consumirlos según nuestro apetito, según nuestras preferencias. Por lo tanto, nos podemos comer una ensalada, nos podemos comer una manzana, nos podemos comer un trozo de carne, pero no estamos alimentándonos adecuadamente. Por el otro lado, vamos a hablar específicamente de la nutrición. Y la nutrición es un proceso bioquímico, es un conjunto de fenómenos fisiológicos que a nivel de nuestro organismo van a tener un resultado de aprovechamiento y que van a llenar a nuestro organismo de nutrientes esenciales como calcio, como zinc, como complejo B o vitaminas, algún tipo de nutriente que requiera nuestro organismo. Por lo tanto, si nosotros no nos nutrimos adecuadamente, lamentablemente vamos a tener problemas de desnutrición y de anemia. Esto puede ser recurrente, sobre todo en los pacientes con cáncer que no se están alimentando correctamente. Por el otro lado, lleva un proceso bioquímico, como bien lo comentaba, de digestión, de absorción, de distribución de los nutrientes en el metabolismo y, por supuesto, de la excreción. Por lo tanto, esta transformación nos da ciertos nutrientes, como ya les mencionaba anteriormente, y por lo tanto nos van a dar las fuerzas necesarias, la energía y el aporte calórico para poder llevar a cabo, pues, nuestras actividades diarias. Por lo tanto, comer, alimentarse y nutrirse son cuestiones completamente diferentes que debemos de saber todas las personas para poder nutrirnos adecuadamente.
Lo que la mayoría de las personas piensa comúnmente es que el llevar una dieta saludable, el comer alimentos como de origen vegetal, frutas, verduras o algunos cereales, pues piensan que incrementando esta porción están comiendo saludablemente o se están alimentando o se están nutriendo adecuadamente. Por ejemplo, hay personas que consumen muy poca carne, muy poca proteína o productos lácteos y por lo tanto van a tener pues un riesgo de tener un desgaste energético muy rápido durante sus actividades. Y por el otro lado también están quienes no consumen azúcares, alcohol, sal o algunos tipos de alimentos que pueden ser nutrientes esenciales pues para el organismo. Lamentablemente esta es una cultura popular que se ha ido haciendo una tradición durante los últimos años, el que entre más vegetales y frutas consumas, más sano vas a estar. Pues obviamente esto es un mito completamente, porque durante este proceso de nutrición requerimos comer de los 3 grupos del plato del buen comer, que en otra sesión lo voy a explicar a fondo, donde pues obviamente tenemos vegetales, tenemos cereales, tenemos proteínas y tenemos un consumo completamente homogéneo y equilibrado. Lamentablemente, estas dietas saludables o las dietas no siempre están avaladas por nutriólogos o dietistas o profesionales de la salud que puedan darle una orientación a las personas que las están realizando. Para los pacientes con cáncer es muy importante que eviten hacer dietas rigurosas y que lo más importante se puedan comunicar con sus médicos tratantes, que les estén llevando un proceso de dieta y que les den también varias opciones dentro de los menús para que puedan ser elegibles y apetecibles para el paciente. Recordemos que la nutrición pues también es una ciencia médica que nos ayuda precisamente a nutrir correctamente el cuerpo humano y por lo tanto pues necesitamos que las personas conozcan acerca de una buena nutrición. Algunas de las situaciones que se presentan de repente con nuestros pacientes con cáncer es que normalmente en el contexto familiar muchas personas pudieran pensar que el tener una dieta, como ya lo comentaba anteriormente, aparentemente saludable, donde hay un mayor incremento de frutas y verduras, pues va a ayudar al paciente que vive con cáncer. Lamentablemente, ellos, los pacientes que tienen una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, en este caso pacientes de cáncer, van a tener una dieta completamente diferente a todos nosotros, a las personas que podamos estar sanas en este momento. Entonces, se necesita comer lo suficiente para mantener energía y poder llevar a cabo todas sus actividades, pero lo más importante es que necesitan estar con esa energía suficiente para poder superar los efectos secundarios de los tratamientos clínicos. Los efectos secundarios de los tratamientos de cáncer, pues van a diferir, van a ser diferentes de un paciente a otro. Y esto va a depender también del tipo de procedimiento que se vaya a realizar o del tratamiento que el médico haya elegido. Por lo tanto, lo principal van a ser la falta de apetito, los cambios en el gusto y en el olfato. Hay diferencias organolépticas de repente que pueden llegar a alterar pues estas necesidades del paciente. El estreñimiento, la diarrea, vamos a presentar también resequedad a nivel de los labios, de la boca, intolerancia a la lactosa, se pueden presentar síntomas como náuseas, vamos a tener también boca irritada, de repente vamos a tener resequedad en la boca, como ya lo comentábamos, y por lo tanto van a haber irritaciones, van a haber úlceras, van a haber llagas. Va a haber también irritación de la garganta y dificultad para pasar los alimentos. Puede haber también vómitos y por lo tanto también vamos a tener una pérdida de peso importante y lo que va a conllevar al adelgazamiento de los músculos y por lo tanto, bueno, pues estos son parte de los efectos secundarios de los pacientes que tienen algún tipo de tratamiento con cáncer. ¿De qué depende? Bueno, como ya les comentaba, esto depende principalmente de el tipo de tratamiento y de las intervenciones clínicas quirúrgicas que vaya a realizar tu médico tratante.
En este caso puede ser desde una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia, la terapia hormonal o inmunoterapia y la combinación de algunos de estos tratamientos. Por lo tanto, también todos estos tratamientos, pues el objetivo primario es que eliminen las células del cáncer. Sin embargo, y lamentablemente, en este proceso se dañan también algunas células saludables de tu organismo, lo que va a llevar a que se presenten estos efectos secundarios como los que ya mencioné anteriormente. Hasta que no empiece el tratamiento, no vamos a conocer cuáles van a ser a ciencia cierta los efectos secundarios que necesitamos atacar en el organismo de este paciente y tampoco vamos a saber qué problemas de alimentación y de nutrición va a presentar. En dado caso de que, por ejemplo, el paciente traiga ya una gastritis crónica, una colitis o alguna úlcera gástrica, pues sí es importante de entrada visitar a un gastroenterólogo y posteriormente a un nutricionista o a un dietista. Si se tienen algunos problemas, muchos de estos efectos secundarios pueden controlarse, ¿sí? A través de medicamentos. Sin embargo, normalmente desaparecen 2, 3 meses después de la quimioterapia o del tratamiento que se esté llevando a cabo. Sin embargo, sí es importante, como les comentaba, pues siempre estar en comunicación con el médico tratante, la enfermera en este caso, o el nutriólogo que tengan especialidad en oncología clínica. No cualquier nutriólogo les puede recetar o les puede dar una dieta especial para pacientes oncológicos. Se requiere una especialización, pues hay que estudiar a veces el caso clínico a profundidad para saber cuáles son las deficiencias nutricionales de cada uno de los pacientes. Cada persona y cada metabolismo es completamente diferente. No podemos dar una dieta homogénea o con un criterio clínico idéntico a todos los pacientes. ¿Por qué? Bueno, porque cada paciente puede presentar, como ya les comentaba, problemas de desnutrición o problemas de nutrición que es importante revisar de manera individualizada. Algunos factores están asociados principalmente al tipo de cáncer, el tipo de tratamiento y la duración del tratamiento. Por lo tanto, bueno, pues es importante que sepamos que necesitamos una dieta individualizada. Algunas de las recomendaciones importantes para lo que es la nutrición y la dieta es principalmente no comer alimentos como pescados o mariscos crudos, como el sushi o como las ostiones sin cocer. Esto es muy, muy importante. No comer semillas o nueces crudas, no comer alimentos condimentados o que se usen alimentos como por ejemplo aderezos o cosas de este tipo a las ensaladas, porque bueno, es importante que se revisen las fechas de caducidad, sobre todo en los condimentos y en las bebidas, así como alimentos que vengan enlatados. No comer normalmente en buffets o barras de ensaladas o restaurantes de autoservicio. Esto sobre todo por las infecciones gastrointestinales que les pueden causar a los pacientes que tienen cáncer o que tienen también algún tipo de sistema inmunológico débil, como por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades terminales. Es muy importante que eviten el pedir comida a domicilio, ¿sí? Porque, bueno, puede traer infecciones, no sabemos cómo se laven los alimentos o se higienicen, y pues sí también es importante que tomen en cuenta que está en riesgo algo que es su vida y su salud. No comer alimentos fermentados. Normalmente, pues muchas personas consumen los quesos, como el queso Roquefort, el queso azul, estos quesos, bueno, que traen un sabor derivado de la fermentación, derivado de la descomposición a través de los hongos. Recordemos que una de las principales enfermedades infecciosas que más atacan al sistema inmunológico de los pacientes con cáncer es la cándida y el aspergillus. Entonces, sí es muy importante que los pacientes eviten comer este tipo de alimentos, pues pueden generarle algún tipo de neumonitis por hongos. No comer alimentos también congelados o crudos,
que hayan estado más de 24 horas fuera de la refrigeración, sobre todo para las personas o los pacientes que les gusta congelar sus alimentos, pues es importante que tengan medidas higiénicas para poder hacer la descongelación y poder trabajar esos alimentos en la cocina. Bien, principalmente cuando el paciente inicia un tratamiento, es indispensable que tenga una buena nutrición y una buena alimentación durante toda la etapa del tratamiento. Esto es vital para todos los pacientes. Los tratamientos contra el cáncer funcionan mejor cuando el paciente ingiere suficientes calorías y proteínas. Esto ayuda a que no haya un debilitamiento del músculo, a que no baje rápido de peso, porque muchos pacientes dicen, es que yo bajé de peso, o sea, me puse súper delgado por la quimioterapia. Sí, lamentablemente porque traían una mala nutrición, traían un mal hábitos de alimentación y por lo tanto cuando les aplican las quimioterapias pues bajan de peso de manera rápida. Escoger también alimentos altamente nutritivos y que se limiten sobre todo las bebidas azucaradas, los alimentos altos en sal y o alimentos que sean muy procesados. Es importante que la mayor parte de los alimentos que consume el paciente con cáncer debe de ser alimentos frescos, ¿sí? De origen natural. Si estamos perdiendo peso, en algunos pacientes, cuando hay mucha pérdida de peso, cuando no hay una adecuada ingesta calórica, pues es necesario que ese paciente esté consumiendo alimentos. Lamentablemente, muchos de los pacientes, cuando les aplican la quimioterapia, perdón, o la radioterapia, lamentablemente dejan de comer, se les va quitando ese apetito. Al verse, obviamente, tienen una autopercepción que los hace sentir mal, que los hace deprimirse. Y bueno, pues es importante meter una gran cantidad de calorías y de proteínas para incrementar masa muscular y pues obviamente también para generar que haya un aporte nutrimental, que este paciente pues no se vaya a debilitar. Por lo tanto, es importante que se realicen pequeñas comidas, porciones de comida, como los bocadillos o algún tipo de alimento que les pueda ayudar a contener el aporte calórico, el contener esta energía para poder realizar actividades y para que obviamente la quimioterapia no les afecte. Puede ser desde bocadillos preparados de manera natural, como el pan tostado o las galletas saladas, con algún tipo de queso cottage, por ejemplo, eh, con algún alimento vegetal y una porción de proteína. Esto es muy importante para todos estos pacientes que están perdiendo masa muscular, que están perdiendo un aporte energético y que necesitan estar pues en un balance, en un equilibrio nutricional porque están llevando un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Eh, Hay que consumir alimentos ricos en proteína. Los alimentos ricos en proteína debe de ser principalmente durante el desayuno, ingerir toda la proteína y la comida durante este tiempo deben incrementar sus niveles de consumo de, por ejemplo, pescado, carnes y aves. Es muy importante que en la cena ya no se consuma proteína, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden tener un riesgo de que no haya una buena digestión. Y también se pueden tomar algún tipo de bebidas nutritivas como la leche, la malteada o algún complemento nutricional. Yo aquí les puse un ejemplo del Ensure. Este es muy común entre los pacientes que tienen cáncer, que están pasando por una etapa de cáncer. Y bueno, algunos otros suplementos que el médico o el nutricionista les pueden indicar. Para poder incrementar la energía durante el día, estas pequeñas bombas, ¿sí? Calóricas de nutrientes, pues principalmente van a través de pequeños bocadillos, aperitivos, como se les conoce comúnmente, donde pues podemos hacer alguna gelatina, ¿sí? Algún tipo de granola, se puede hacer cereal, se pueden hacer algún tipo de natillas, flanes. También aquí vemos algunos ejemplos, principalmente algún tipo de queso.
Los sándwiches normalmente es lo que más nosotros recomendamos para nuestros pacientes porque pues tiene una gran variedad, un sándwichito tiene gran variedad de aporte nutrimental. Las galletitas, el helado de crema, algún tipo de helado, recordemos que esto tiene que ser muy analizado porque, bueno, tenemos que ver las fechas de caducidad. Las sopas, los calditos, también algún tipo de jugo nutritivo, las bebidas deportivas, algún tipo de bebida que pudiera incrementarle, como por ejemplo también los sueros, muy común en los hospitales el suero, y también podemos dar algún tipo de pan, algún tipo de alimento, de cereal, que pudiera pues ayudar a incrementar de manera rápida la energía de nuestros pacientes. Algunos de los alimentos ricos en proteína, esto es muy importante, sobre todo si nuestros pacientes están bajos de peso. La leche hay que consumirla de manera moderada en cereales, con cremas, por ejemplo. La leche también en licuados, en batidos. Se puede añadir también yogur o queso cottage a las frutas. Esto es indispensable dentro de lo que puede llegar a comer nuestro paciente. El consumo también de huevos frecuentemente que sean cocidos, que sean completamente cocidos. Y bueno, pues también evitar las frituras, el huevo en aceite o frito, esto hay que evitarlo. Normalmente se recomienda el huevo cocido. ¿Sí? Esto mantiene el valor proteico del huevo y por lo tanto, bueno, pues es importante que podamos dárselo a nuestro paciente y que pues de alguna manera vamos a incrementar rápidamente el aporte proteico de nuestro paciente. Entonces, normalmente, pues es un vaso de leche, es algún tipo de cereal, de licuado, de batido o un huevito cocido. Otra de las cosas importantes también, donde podemos encontrar alimentos ricos en proteína, pues principalmente las carnes, las aves y los mariscos. Lamentablemente, dentro de esta dieta, o dentro de estos aportes nutricionales, aportes proteicos, pues es importante también conocer la capacidad adquisitiva de nuestro paciente. No todos los pacientes con cáncer, y esto es algo que voy a hacer muy puntual, no todos los pacientes con cáncer tienen las opciones de poder llevar una dieta con toda esta riqueza nutrimental y por lo tanto, tanto médicos, nutriólogos, enfermeras, tenemos que ver esta capacidad económica de nuestro paciente. Por ello es muy importante analizar y estudiar, a realizar un estudio socioeconómico de nuestro paciente, pues para conocer cuáles son los alimentos que puede tener a su alcance y que puede consumir, porque lo que vemos hoy en día en la parte nutricional de nuestros pacientes con cáncer, pues normalmente muchos de los alimentos, como pudiera ser el salmón, como pudiera ser la carne magra, pues hoy en día los costos están elevados y no todos los pacientes tienen esta capacidad adquisitiva para poder consumir estos alimentos. Por lo tanto, tenemos que hacer un balance entre lo que el paciente puede comer y requiere versus también la parte económica de nuestro paciente, pues para no desgastarlo y pues para también no estresarlo. Entonces, dentro de estos alimentos, pues podemos consumir carne, podemos consumir aves, carnes magras, el pescado, el pollo y también es importante que esto sea a través de ensaladas, que sean asados, evitemos cosas fritas, cosas que tengan aceite, cosas que tengan algún tipo de exceso y por lo tanto también pueden ser al vapor. Normalmente se recomiendan asadas o al vapor y se pueden utilizar aderezos que no irriten, ¿ok? Bueno, otra de las cosas importantes son las legumbres. A través de las legumbres también podemos tener un aporte proteico. En este caso, bueno, pues tenemos los frijoles, las habas, las lentejas y pues hay una gran variedad de semillas, de legumbres que nos ayudan también a mantener aporte proteico en nuestro organismo. Cuando el sistema inmunológico es débil, es importante también que los pacientes sepan
cuando su sistema inmunológico está débil. Esto normalmente se lo dicen sus médicos, se lo dicen sus médicos tratantes, su enfermera o enfermero paliativista, y por lo tanto el tratamiento que lleven pues va a debilitar su sistema inmunológico. Esto es muy importante que lo conozcan. Al realizar un tratamiento clínico, un tratamiento médico como es la radioterapia, la quimioterapia, siempre va a interferir con los glóbulos blancos. Por ello, los pacientes tienen un sistema inmunológico débil, lo cual, pues, de alguna manera nuestro sistema inmunológico, pues, está diseñado precisamente para protegernos contra enfermedades y bacterias o virus. Así que en estas condiciones, el cuerpo pues no puede luchar contra enfermedades o infecciones como lo que les comentaba, la neumonitis por hongos o bacterias, principalmente las más comunes son las cándida y el aspergillus, y también puede haber algún tipo de sepsis derivada de la instalación de algún dispositivo como los catéteres venosos centrales como el Portacat, y por lo tanto van a tener algún tipo de infección al torrente sanguíneo. Esto, pues obviamente va a debilitar más el sistema inmunológico. Por eso es muy importante estarse cuidando durante el tratamiento de la quimioterapia o de la radioterapia. Y por el otro lado, bueno, pues puede haber, como en el caso del COVID, que un paciente con cáncer se infecte con algún virus de resfriado común, de COVID, de influenza, y esto también va a disminuir los glóbulos blancos. Por lo tanto, necesitamos ante estas situaciones, pues incrementar nuestro sistema inmunológico, incrementar nuestros glóbulos blancos, y para ello, pues tenemos algunos alimentos que nos ayudan a aumentar, sobre todo las frutas y verduras. Esto sí es muy importante, frutas y verduras que estén limpias y desinfectadas, principalmente frutas que tengan, perdón, verduras que sean verdes, como las espinacas. Es muy importante también el consumo de algunos cereales, arroces, sobre todo esto que venga empaquetado, que no sea alimento que esté a la intemperie o alimentos que estén a lo mejor sin refrigeración o sin estar a través de una recipiente o una campana que ayude a mantener su textura, su contexto, y que pues obviamente no vaya a fermentar o no vaya a tener algún tipo de que sea un producto antihigiénico. Se recomienda pues sobre todo que vengan empaquetados como el pan de caja. Los alimentos que también van a aumentar los glóbulos blancos, en este caso, pues siempre, siempre es importante consumir abundantes líquidos, agua, jugos, algún tipo de suero que pudieran ustedes consumir. Como ya les comentaba también anteriormente, el Ensure tiene muchos aportes nutricionales, pero no lo es todo. Entonces, los jugos que estén pasteurizados, que sean jugos que estén completamente, que no sean estos jugos que aparentemente vienen naturales, ¿no? Y que pueden traer algún virus, alguna bacteria por la manipulación de los alimentos. Pues hemos tenido pacientes que sabemos que presentan una infección gastrointestinal y por lo tanto, pues esta es la recomendación. También algo muy, muy común que como paliativistas vemos dentro de lo que son los pacientes que tienen cáncer, los alimentos que nos pueden ayudar a prevenir el estreñimiento o a contener el estreñimiento. Esta parte importante del estreñimiento se da sobre todo por el alto consumo de los medicamentos contra el dolor, como los medicamentos opioides, principalmente porque causan estreñimiento, ya que disminuyen la peristalsis gastrointestinal y por lo tanto, lamentablemente, pues los pacientes van a presentar problemas de estreñimiento. Y el estreñimiento es uno de los síntomas más comunes de nuestros pacientes. En México, el tramadol, que es el medicamento que más riesgo de estreñimiento causa, es el que más lamentablemente se consume, el que más se le da a los pacientes, como uno de los opioides débiles que aparentemente tienen pues menos riesgo de producir efectos adversos. Sin embargo, pues sí hay un efecto que es el estreñimiento en esos pacientes. Lamentablemente, pues son los medicamentos contra el dolor. Para ello es importante saber
que algunos alimentos van a ayudar contra el estreñimiento, como por ejemplo las legumbres, los frijoles, las alubias, como se le conoce también, los alimentos como la ciruela, las fresas, la papa. En este caso también podemos llegar a ver pacientes que no les gustan los vegetales, no les gustan las verduras, y sí es importante que hagamos un análisis de nuestros pacientes nutricional, sobre todo esta valoración, porque si estamos viendo que nuestro paciente tiene estreñimiento, que nuestro paciente está presentando algún tipo de manifestación de lentitud a nivel gastrointestinal, pues hay que prevenir el estreñimiento, ¿no? Entonces hay que estar midiendo pues el número de evacuaciones que tiene el paciente. Y en este caso, pues, lo más recomendable, pues, son los alimentos como vegetales, como el brócoli, las verduras al vapor. Les comentaba de los frijoles, el arroz en este caso. Los cereales se pueden consumir hasta ciertas porciones, pero bueno, lo más importante es que tengamos un control del estreñimiento de nuestro paciente. Cuando existen también problemas para deglutir, se presenta la desnutrición en nuestros pacientes. Entonces, es importante consumir alimentos como, por ejemplo, las gelatinas. Si está en casa un paciente que tiene cáncer, que tiene problemas de deglución, porque tiene llagas a nivel orobucal, porque tiene a lo mejor alguna llaga interna en la tráquea, no puede deglutir correctamente porque tiene úlceras en la boca, bueno, pues hay que darle alimentos ricos como las gelatinas. Las gelatinas son muy comunes, normalmente es lo que se le da a los pacientes en hospitalización. También los alimentos deben de ser líquidos como el puré, el arroz con leche, alimentos, por ejemplo, como los atoles en todas sus presentaciones. Y esto, bueno, pues le da variedad a los pacientes. No quiere decir que porque el paciente con cáncer esté con su sistema inmunológico débil, porque esté pasando por un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ya no va a poder consumir alimentos ricos, alimentos sabrosos, alimentos que le ayuden a mantener y elevar el ánimo. No, hay que darles alimentos que les ayuden, como por ejemplo los atoles en todas sus presentaciones de fresa, chocolate. Obviamente, pues hay que saber preparárselos con toda la higiene posible. Y también, bueno, pues el arroz con leche, los purés, las cremas, los batidos en todas sus presentaciones. Y bueno, finalmente, algo muy importante también que lamentablemente afecta el apetito son las emociones y los sentimientos que puede estar pasando nuestro paciente cuando inicia un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia. Desde el punto de vista clínico, muy pocas veces se analiza, como ya se los he comentado en otras sesiones, sobre este tema. Para nosotros los paliativistas es muy importante y sobre todo en este caso las personas que nos especializamos en estos temas es la emoción y el sentimiento que tiene en ese momento el paciente que está pasando por una enfermedad como el cáncer y que está iniciando o que está a nivel intermedio de un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Se presenta depresión, se presenta ansiedad, se presentan temores, enojos, impotencia, pero a veces también se presenta la soledad. Muchos de los pacientes que llegan a hospitales, tanto en sistema público como privado, nos dicen que se sienten solos, que se sienten con impotencia, están enojados. Para ello es importante que analicemos por qué nuestro paciente, por qué esta persona está dejando de comer, ¿sí? Una cosa es que el tratamiento terapéutico disminuya, en este caso, pues el aporte, que no haya un aporte correcto de manera nutricional, pero otra cosa es la parte psicoemocional de nuestro paciente. Entonces, estas sintomatologías se van a presentar estos problemas psicoemocionales que van a afectar el apetito de nuestro paciente y por lo tanto aquí es importante que hagamos intervenciones en terapia tanatológica y en terapia paliativa que nos van a ayudar pues a motivar a nuestro paciente, que nos va a ayudar a que este paciente pues no se sienta solo, que sepa que hay alguien que lo está apoyando y que le está ayudando. Bien, pues espero que este tema les haya parecido agradable, que les haya gustado sobre la nutrición y el cáncer. Si tienen alguna duda o algún comentario, alguna pregunta, déjenmelo a través del chat.
Soy Elena Reyes, tanatóloga, logoterapeuta, especialista en cuidados paliativos, salud pública y epidemiología. Y bueno, pues les dejo aquí abajo mi WhatsApp al 56 21 43 04 66. Me pueden escribir y también a través de mis redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube. Un gusto y un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión del consultorio de Elena.